Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. Este miércoles por la noche, Ucrania finalizó la conmemoración de su Día de la Independencia sufriendo un trágico ataque por parte de las fuerzas rusas. Se trató de un bombardeo en el este del país que dejó al menos 22 muertos y decenas de heridos. Pero a pesar de que los combates no se detienen, los preparativos para la visita de la central nuclear de Zaporilla avanzan. El Organismo Internacional de Energía Atómica espera enviar una misión de expertos para conocer el estado real de la central ucraniana, sometida a continuos ataques en los últimos días. Y este jueves se cumplen 30 años de los ataques xenófobos de Rostock-Lichtenhagen, en Alemania, en los que durante 5 días grupos neonazis arremetieron contra un edificio residencial de trabajadores vietnamitas que habían llegado antes de la caída del muro. Fue uno de los episodios más violentos de la historia reciente de Alemania. Y en nuestra pieza les traemos el relato de una de las víctimas. En noticias de América Latina, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visita Colombia y se reúne con su homólogo Gustavo Petro. En el encuentro, Sánchez ofrece a España para albergar el diálogo de paz. Y tras una espera de 25 años, finalmente se expone el cuadro latinoamericano más caro de la historia. Descubra en nuestro informativo cuál es la obra y en qué ciudad se puede ver. Más de la actualidad después de nuestros titulares. 22 muertos en un bombardeo ruso a una estación de tren en Ucrania, coincidiendo con el Día de la Independencia del país, cuando se cumplen 6 meses desde el inicio de la invasión. Se concretan los detalles de la visita de expertos a la central nuclear de Zaporilla tras una reunión entre altos cargos del OIEA y Rosatom, la agencia rusa de energía nuclear. Protesta de las víctimas del autor de un tiroteo muerto por eutanasia en España. Reclamaban que fuera juzgado antes de morir. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ofrece España como escenario para las conversaciones de paz de Colombia durante el inicio de su gira por Sudamérica en Bogotá. Se expone en Argentina por primera vez en un cuarto de siglo Diego y yo, una obra de Frida Kahlo que se ha convertido en el cuadro latinoamericano más caro de la historia. Así quedaron los vagones de un tren tras el ataque ruso en el que murieron al menos 22 personas y decenas resultaron heridas la noche del miércoles. El bombardeo tuvo lugar en la ciudad de Chapline, a unos 110 kilómetros al oeste de Donetsk, en el este del país, coincidiendo con el Día de la Independencia. Entre las víctimas, según el propio presidente, Volodymyr Zelensky, había un niño de 11 años. Ucrania se había preparado para recibir ataques especialmente duros, coincidiendo con el Día de la Independencia, cuando además se cumplían 6 meses desde el inicio de la invasión. El Día de la Independencia no ha terminado y no terminará nunca. El 32 será nuestro Día de la Independencia y el 33 y todos los siguientes, para siempre. Ucrania es eterna y cada día será más fuerte. Y esto lo entiende absolutamente todo el mundo, desde el Consejo de Seguridad de la ONU hasta todas las capitales sin excepción. Pese a que no hubo grandes celebraciones por la prohibición de organizar concentraciones multitudinarias, el presidente condecoró a varios soldados ucranianos por su servicio a la nación. Algunas medallas se concedieron a título póstumo y fueron recogidas por los familiares de los fallecidos. Avanzan los preparativos para la visita de la central nuclear ucraniana de Zaporilla. Los responsables del Organismo Internacional de Energía Atómica y de Rosatom, la agencia estatal rusa de energía nuclear, se han reunido en Estambul para concretar los detalles de esta misión. Tras el encuentro, el director general de la agencia de la ONU, Rafael Grossi, comunicó a través de Twitter haber realizado importantes discusiones técnicas sobre la visita. Por otro lado, Rosatom dijo que Rusia proporcionará apoyo logístico para el desplazamiento de los expertos tan pronto como la situación militar en el lugar lo permita. La central de Zaporilla es la más grande de Europa y lleva ocupada por las fuerzas rusas desde el pasado marzo. Los alrededores de la planta están sometidos a continuos bombardeos de los que se acusan mutuamente Rusia y Ucrania y que amenazan con desencadenar una catástrofe nuclear. Según un comunicado del OIEA, los últimos ataques de este fin de semana han causado daños adicionales. Una situación que supone graves riesgos de seguridad y protección nuclear para la instalación, alertó Grossi. Para el director general, la visita del grupo de expertos del OIEA debe ser inminente. Visita sorpresa de Boris Johnson a Kiev.
Con motivo del Día de la Independencia de Ucrania, el aún primer ministro de Reino Unido se reunía con el presidente Volodymyr Zelensky para anunciarle en persona un nuevo paquete de ayuda valorado en 64 millones de euros. La donación incluye hasta 2.000 drones y misiles de seguimiento. Ucrania, apostaba Johnson a través de Twitter, puede y debe ganar su guerra con Rusia. Rusia ha ampliado su control sobre partes de Ucrania, explica a este respecto el editor de Ucrania para Atlantic Council, Peter Dickinson. Cuando comenzó la guerra ocupaba alrededor del 8% de Ucrania y hoy esa cifra es de alrededor del 20%. Ha ampliado su dominio en el este y también ha tomado territorios muy importantes en el sur. Sin embargo, Ucrania se mantiene firme, ha demostrado ser muy resistente, ha conseguido consolidar el apoyo internacional y en la actualidad los ucranianos siguen teniendo la fuerte sensación de que acabarán ganando. Así que ahora se está convirtiendo en una prueba de fuerza y resistencia para ver quién es capaz de aguantar más tiempo. Innegablemente, buena parte de esa resistencia ucraniana tiene que ver con el apoyo económico y militar que llega desde Occidente. Y este no cesa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba este miércoles un nuevo paquete de casi 3.000 millones de dólares para Ucrania, lo que eleva a más de 13.500 millones la cantidad que hasta ahora ha dado Washington a Kiev desde que comenzara la guerra. ¿Cuál es el coste humano de la guerra en Ucrania? ¿Cuántos civiles han muerto en estos 6 meses? ¿Cuántos han resultado heridos? ¿Cuántas personas han abandonado todo a causa de los combates? Según el recuento de Naciones Unidas, hasta el pasado domingo habían muerto 5.587 civiles y 7.890 habían resultado heridos. Más de la mitad de las muertes, 3.317, se produjeron en el Donbass, la inmensa mayoría en la zona controlada por Ucrania. En cuanto a las personas que abandonaron sus hogares, según la ONU, se registran casi 6.700.000 ucranianos en toda Europa. 3.800.000 están inscritos en la protección temporal o en sistemas nacionales de protección similares. Las organizaciones humanitarias como la Cruz Roja están desbordadas y temen la llegada del invierno. Las necesidades humanitarias, como dije, son enormes, porque son tanto en términos de alimentos y combustible como de acceso a un lugar decente donde alojarse, para la gente que se desplaza. Y eso vale tanto para dentro de Ucrania como para los países vecinos. Así que para nosotros es una crisis extremadamente compleja, y la respuesta que tenemos que dar es a muy gran escala en lo que sigue siendo un entorno dinámico, dijo la directora regional para Europa y Asia Central de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Poco más de los 4.500.000 ucranianos que salieron del país como refugiados ya han vuelto a casa. Ya no hay combates en los alrededores de Kiev, pero la guerra continúa y sus efectos son devastadores. No hay trabajo, no hay vivienda para todos y cada vez hay más necesidad de ayuda ante lo que para muchos será el invierno más duro de sus vidas. Sin riesgo de guerra civil, pero con fuertes tensiones. Es la estimación del jefe de la misión de la Fuerza Multinacional en Kosovo, liderada por la OTAN bajo la autoridad de la ONU. Nada alivia la tensión entre serbios y kosovares cuando se acerca el 1 de septiembre. Ese día, Pristina exigirá a los serbios de Kosovo que sustituyan la documentación personal y la de los vehículos serbios por la kosovar. Reunidos en asamblea en la ciudad de Zvecan, de mayoría étnica serbia, los representantes de los serbios de Kosovo alzaron la voz contra Pristina y la mediación europea. En caso de que no haya una solución de compromiso, nosotros, los representantes políticos serbios, junto con todos nuestros compatriotas, iniciaremos el proceso de salida de todas las instituciones de Kosovo a todos los niveles. Dejaremos las instituciones estatales y locales, después los tribunales y la fiscalía, así como la policía. Con ello se disolverá el proceso de Bruselas. Hace un mes, el anuncio de estas medidas provocó un estallido de violencia con enfrentamientos y cortes de carretera por parte de la minoría serbia. La mediación de la Unión Europea y Estados Unidos no ha dado frutos tangibles. El primer ministro kosovar, Albin Kurti, pidió respeto a la ley. Espero que imágenes pasadas de barricadas y bandas de delincuentes no se repitan el 1 de septiembre y que si alguien viola la ley sea llevado ante la justicia. Protesta de las víctimas del autor de un tiroteo muerto por eutanasia en España. El exguardia de seguridad de Eugene Sabau, ciudadano rumano, entró en su antigua empresa Securitas y disparó a 3 de sus antiguos compañeros en 2021.
Quedó tetrapléjico debido a las heridas que le produjeron los Mossos d'Esquadra en un tiroteo antes de ser detenido. Sus víctimas pidieron esperar hasta que fuera juzgado y hubiera sentencia, como explica el portavoz del sindicato de la policía catalana, Albert Palacios. Hay a quien juzgar, esta persona estará muerta, por el nivel Mossos podremos reclamar la indemnización a Interior, pero las víctimas de Securitas, esto no sabemos cómo quedará. Caso cerrado para el abogado de Sabau, Gerard Amigó. El Código Penal español es muy claro. La muerte del reo extingue la causa penal. Es el primer preso en España que ha recibido la eutanasia en un caso muy discutido, avalado por el Tribunal Constitucional. Que seguro que los tribunales en el futuro van a tener en cuenta, pero no están obligados a seguir el mismo criterio. Según el juez, antes de su muerte ni pidió perdón a las víctimas ni mostró arrepentimiento. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ofrece España como escenario del diálogo de paz de Colombia. Sánchez ha iniciado en el país su gira por Sudamérica, que le llevará también a Ecuador y Honduras. El español es el primer mandatario europeo que se reúne con el recién elegido presidente Gustavo Petro. El líder colombiano se mostró partidario de aceptar a España como garante del diálogo de paz. He transmitido al presidente el compromiso de la sociedad española, ya no solamente del gobierno de España, de la sociedad española con la paz en Colombia. Lo hemos hecho desde el primer minuto, desde el primer segundo, yo lo diría. Y nuestra intención de seguir reconociendo y apoyando todos los valientes esfuerzos que se han hecho en este país para alcanzar esa paz grande, como ustedes la llaman. Petro además aseguró que propuso a Estados Unidos una nueva política contra el narcotráfico que afecta a la extradición de narcotraficantes al país norteamericano. Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante no se extradita. Colombia y Estados Unidos firmaron un tratado de extradición en 1979. Bogotá empezó a aplicarlo en 1987 y desde entonces más de 1000 colombianos han sido entregados a la justicia estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a cumplir su esperada promesa electoral de cancelar hasta $10.000 de préstamos estudiantiles por persona a aquellos que ganen menos de $125.000 al año. La cifra se duplicará para quienes tengan la beca Pell, destinada a personas con pocos recursos. Durante mi campaña presidencial me comprometí a aliviar la deuda de los estudiantes y hoy cumplo ese compromiso, haciendo uso de la autoridad que el Congreso otorgó al Departamento de Educación. Condonaremos $10.000 en préstamos estudiantiles federales pendientes. Se calcula que 43 millones de estadounidenses deben un total de $1.600 millones por becas de estudios. Son unas de las mayores ayudas que da el país. Políticamente era un tema realmente espinoso para el presidente Biden. Los republicanos se oponen a cualquier forma de cancelación de la deuda estudiantil. Dicen que es una especie de limosna injusta. En la izquierda hay variedad de opiniones. Los más extremos son los grupos que dicen que 50.000 es el mínimo por persona que el presidente Biden debería cancelar. Hace 2 semanas Biden firmó su gran proyecto de ley sobre el cambio climático y el gasto sanitario. Esta última medida da a los demócratas un nuevo impulso de cara a las elecciones a mitad de mandato, especialmente por el voto joven. Las acusaciones a Libia de estar llevando a cabo torturas y violaciones a migrantes no cesan. A pesar de las imágenes difundidas el pasado mes de mayo por el gobierno del país africano, en las que se mostraba un trato humano a los detenidos, la situación, denuncian desde numerosas ONGs, no ha cambiado. Personas como Mohamed Nur, ciudadano de Daraa, Siria, aseguran saber de lo que hablan. Los crímenes de Libia son un hecho. Ahora tengo el pie malherido porque tuve que nadar desde un barco de Zawiya, comenta Mohamed. Porque no podía ser visto por los guardacostas libios, las milicias libias, esos criminales. Si nos hubieran visto, nos habrían cogido, nos habrían detenido y podrían habernos matado. El año pasado vi cómo los guardacostas libios mataban a varias personas, quizás 7 u 8, de nacionalidades africanas. Los mataron. Aunque el número ha ido a menos este año, el flujo de personas refugiadas que llegan a Europa sigue siendo constante. A pesar de las continuas pero difícilmente verificables quejas de los migrantes, la Unión Europea parece no obstante hacer oídos sordos, pues la cooperación con Trípoli continúa.
A principios de agosto, Human Rights Watch acusaba a la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, de estar apoyando con drones a las fuerzas libias para localizar e interceptar con ellos embarcaciones de migrantes. El dinero europeo, denuncia la ONG, financia la tortura en Libia. Consternación y resignación en Addis Abeba, capital de Etiopía, ante la reanudación de los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes de Tigray en el norte del país. El estallido de violencia rompe un alto el fuego de 5 meses y asesta un duro golpe a los esfuerzos para lograr la paz. Ambas partes se han acusado mutuamente de atacar primero. Teníamos la esperanza de que estuvieran listos para la paz, pero ahora nuestra esperanza se ha ido. Si comienza la guerra, no será bueno para la gente de Etiopía y Tigray. Los que toman las armas no piensan en la gente. La política es un juego de conocimiento y arte, y deberíamos usar eso y sentarnos en la mesa de negociaciones. Esa debería ser la base para Etiopía. La elección debería haber sido la negociación y la paz. Vimos lo que pasó la última vez y volverá a pasar lo mismo. Solo habrá más daños. Lo principal es la paz. Si eso no funciona, no hay nada que podamos hacer. El conflicto, que comenzó en noviembre de 2020, ha acabado con la vida de innumerables personas, con informes generalizados de atrocidades que incluyen asesinatos en masa y violencia sexual. La tregua de marzo había detenido los combates, lo que permitió que se reanudara parte de la ayuda internacional a Tigray, asolada por la guerra. Agosto de 1992, el distrito de Lichtenhagen, en la ciudad de Rostock, Alemania, es escenario de unos disturbios xenófobos masivos. En el ojo del huracán, un albergue de solicitantes de asilo, la llamada Torre de los Girasoles. Allí se alojan 120 vietnamitas, antiguos trabajadores de la República Democrática Alemana, llegados antes de la caída del muro. Wolfgang Richter era el encargado de la oficina de extranjería en la ciudad en ese momento y fue testigo directo de la violencia. La gente ha entrado de forma caótica por la puerta, ya ha hecho una llamada telefónica, pero la policía no entiende lo que está sucediendo. La violencia se prolonga durante 5 días. Entre los protagonistas, conocidos neonazis, lanzan piedras y bombas incendiarias, rompen ventanas y gritan consignas de la extrema derecha. Los vecinos aplauden mientras la policía y los políticos miran a otro lado. Los solicitantes de asilo estaban a merced de la multitud, pero se salvan en el último minuto subiendo al tejado del refugio. Nguyen Do Tin estaba entre ellos. Personalmente ya no entendía el mundo, nunca he experimentado nada como esto durante los tiempos de la RDA. La fe en el Estado y el gobierno había desaparecido. Sabíamos que los únicos que nos podíamos ayudar éramos nosotros mismos. Habíamos colocado barricadas en los pasillos de la planta baja para que no pudieran atacarnos en el edificio. La policía presente se retiró en el momento más intenso. Los medios de comunicación sirvieron en ocasiones de vehículos para las consignas xenófobas. De forma casi milagrosa no hubo fallecidos, pero las responsabilidades nunca se depuraron completamente. Se expone por primera vez en 25 años el cuadro latinoamericano más caro de la historia. Se trata de un autorretrato de la artista mexicana Frida Kahlo que podrá verse en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Fue el fundador del museo el que compró la obra Diego y yo por la friolera de casi 35 millones de dólares en una subasta en Nueva York. Yo la conozco hace 40 años a la obra, nunca la había visto, pero estaba en todos los libros. Entonces cuando apareció que la obra se iba a vender, bueno, empezamos a temblar, ¿no? Claro, lamentablemente el valor, a veces uno se encuentra con esas obras y le rompe toda la finanza, ¿no? La pintura se expondrá en la muestra Tercer Ojo desde este viernes. El óleo muestra la cara del artista y en su frente el rostro de su marido, el pintor Diego Rivera. De los ojos de Kahlo caen varias lágrimas. Presentada este miércoles a la prensa, la exposición cuenta con más de 240 obras de artistas como Wilfredo Lam o los mexicanos Miguel Covarrubias o Rosa Rolanda. Es una primicia en Europa. Este dron, difícil de ver en el cielo, despegó de un hospital de la ciudad de Amberes, en Bélgica,
para aterrizar 4 minutos después en el tejado de un laboratorio situado a 800 metros. En su interior había un frasco que contenía tejido humano que debía ser analizado muy rápidamente en medio de una operación quirúrgica porque era potencialmente canceroso. Según esta patóloga, el cirujano espera los resultados. Esto se debe a que lo que vemos en el microscopio orientará al cirujano a sacar más tejido del paciente o no. Así que tiene que ser dentro de los 30 minutos después de sacar el tejido. Normalmente, estas muestras se transportan por carretera, sobre todo en taxi, con el riesgo de encontrarse con atascos. Este ensayo con drones, que ha tenido mucho éxito, debería revolucionar el transporte en el sector médico. La empresa belga Helicus es la única en Europa que ha recibido autorización para organizar estos vuelos. Se espera una nueva normativa para 2023 que debería generalizar este tipo de transporte. Y hasta aquí las noticias de hoy. Amplía la información a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Los dejo con el no comment del día. Unos tiernos pandas recién nacidos y un joven rinoceronte con su madre en un zoológico de protección en China. Gracias por vernos, que tengan un buen día y hasta mañana.